Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Sala Pedro Olmos de nuestro Centro de Extensión para celebrar el arte, la historia y el legado de uno de los grandes creadores de nuestro país, el escultor Sergio Castillo, en este año en que conmemoramos el centenario de su nacimiento. Estamos muy contentos de recibirles a todos aquí el día de hoy, agradecer también ser un espacio tan relevante para celebrar a Sergio Castillo en su centenario. Sergio Castillo, Premio Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Un verdadero forjador de sueños y un alquimista del metal. Su obra, llena de simbolismo y fuerza, nos enseña que el hierro y el fuego pueden transformarse en expresiones vibrantes de vida y movimiento. Hoy, con la exposición Sergio Castillo Animales, experimentamos esas creaciones zoomorfas que demuestran su profunda conexión con la naturaleza. Estas esculturas de animales, que palpitan con una energía propia, nos permiten ver el mundo interior de un artista que supo dar alma a materiales inertes. Con esta exposición queremos celebrar la vida y la obra de Sergio Castillo, un visionario que redefinió el trabajo con el metal y que fue un pilar en la formación de nuevas generaciones de creadores. Es una invitación a sumergirnos en el universo de creación de Sergio Castillo, donde lo inerte vive. La relación de Sergio Castillo con la Universidad de Talca es profunda y me atrevo a decir definitoria. 6 de sus obras son parte del Museo Nacional de la Escultura de la Universidad de Talca, pero quizás el hecho más significativo es la presencia en el Parque de la Escultura Trueno. Quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a Silvia por su notable trabajo curatorial y sobre todo por confiar en la Universidad de Talca para esta significativa conmemoración. Es gracias a su visión y dedicación que hoy podemos celebrar al maestro Castillo de una manera tan rica. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta celebración del arte y de la memoria. Es un verdadero honor y una profunda emoción estar aquí en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, en medio de las obras, en medio del taller de Sergio Castillo. Es un momento realmente muy significativo. Quiero agradecer enormemente a Silvia Westermann por abrirnos su mundo y el de Sergio Castillo. Asumimos el desafío de conmemorar el centenario de este gran artista chileno y lo hicimos de la única manera que sabíamos, con una dedicación exhaustiva y un importante trabajo de investigación. La colaboración de Silvia Westermann ha sido el pilar de este proyecto. Su conocimiento, su memoria, su generosidad han sido invaluables, permitiéndonos ahondar en la esencia, en la forma de la obra de Sergio Castillo y dar vida a estas dos grandes exposiciones, la que estamos inaugurando hoy, este 4 de septiembre, y la que vamos a inaugurar el 16 de octubre en el Centro de Extensión y Escuela de Posgrado de Santiago de la Universidad de Talca. Pero este homenaje va más allá. Es un proyecto de la Universidad de Talca que cuenta con todo el respaldo de nuestro rector Carlos Torres, donde la Dirección de Extensión Cultural se ha hermanado con la editorial para dar vida a un libro que complementa y enriquece la muestra, Sergio Castillo Animales. Hoy, al contemplar estas magníficas piezas, no solo celebramos la maestría del escultor, sino también el poder de la colaboración y el compromiso de nuestra institución por preservar y difundir el patrimonio cultural de nuestro país. La exposición Sergio Castillo Animales es parte de un ciclo de exposiciones sobre la obra del escultor al cumplir 100 años. Este ciclo se inició con la exposición Lo político religioso en el espacio cultural La Granja en Santiago y terminará Sergio Castillo público, Sergio Castillo íntimo en el espacio Mata de Vitacura, Santiago. Para poder haber hecho esta exposición hubo muchas personas que con gran profesionalismo fueron parte de este trabajo. Agradecer a Marcela Albornoz,
directora de extensión, como a María Emilia Murgas, por su apoyo en el montaje, que fue, ustedes lo que ven acá, aquí esta mujer, un apoyo fantástico. Y a todas las personas que de una u otra manera trabajaron en este proyecto. Quiero agregar a personas que son muy importantes para la obra de un artista, los coleccionistas. Ellos son y han sido los grandes protectores de la vida y el trabajo de Sergio Castillo. Como son también los galeristas. Un buen galerista es muy importante. Aquí tenemos los representantes de los galeristas. Se me pierden dónde están, pero saben que yo les estoy mandando un mensaje. La primera escultura que hizo Sergio Castillo fue en 1956. Fue un toro de mármol. Él era un estudiante. Esa obra está hoy en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Y la última escultura fue un ave fénix, que trabajó el día que se murió. La terminó el día que murió, el 19 de agosto del 2010, y está en el Parque Bicentenario de Vitacura. Sergio Castillo es el primer escultor que hizo una escultura en metal directo en 1957. Sobre todo, es el primero que usó la chatarra, el reciclaje, tan de moda hoy, y lo llevó a los salones y museos. Todo esto se hacía en un taller que estaba lleno de soldadoras, pulidoras, fraguas, humos y olores a metales, etc. Sergio Castillo pertenece a esos pocos privilegiados que nacen con el don de la creatividad. En su camino se le cruzó ese maravilloso metal llamado fierro o hierro o acero, que es el mismo con distinto nombre. Fue un amor a primera vista, pero a pesar que a veces lo engañó con otros metales, siempre volvió a su primer y gran amor. Con él hizo su primera escultura en 1957 y la última el día que murió, el 19 de agosto del 2010. Como escultor rebelde, quiso dominarlo, pero el fierro no lo permitió, ya que él tiene sus leyes y hay que respetarlas. El artista cedió y aceptó que el metal fuera su maestro y amigo. Él dio su mano y corazón, le enseñó a bailar con esa hermosa música del martillo. El fierro o hierro o acero fue muy generoso con el artista. Le enseñó a ser animales, a desahogar sus penas por la injusticia o contarnos sus fantasías eróticas, pero sobre todo a desarrollar ese don de la monumentalidad en sus obras abstractas. Muchas gracias. Sergio Castillo fue pájaro, sobre todo ave fénix. Resucitó tantas veces. Fue golondrina. Cuando pequeño en el campo, cuando las veía, se recordaba de los poemas de Beckett. Quería volar con ellas, conocer el mundo. Fue gallo, siempre orgulloso, elegante y peleador. Fue delfín, le encantaba nadar. Se evadía del mundo, amaba el mar. Fue Manutara, el hombre pájaro mitológico. Él representaba sus fantasías que lo acompañaban desde niño. Y sobre todo fue toro. En 1965 hizo su primer toro en mármol. Un toro muy asustado, era él, asustado de tallar una piedra sin que nadie le enseñara cómo hacerlo. A través de su vida hizo muchos toros. En 2008
Al final de sus días, realizó un toro grande de fierro en su material preferido, majestuoso, soberbio, bravo, agresivo, enojado. Él era él, nuevamente era el tauro. Martin Luther King. Esta escultura se la encargó la Universidad de Boston en 1975. Es un homenaje a Martin Luther King. ¿Qué significa eso? Que había que hablar sobre la libertad, terminar con la esclavitud, etc. Sergio Castillo no quiso hacer una obra figurativa que representara el rompimiento de las cadenas. Hizo algo simbólico, la libertad. Se acordó que las Olimpiadas soltaban las palomas, que era libre al fin, como es la frase de Martin Luther King. Son 50 palomas, una paloma por cada estado americano. Estas palomas, esta es la maqueta, estas palomas tienen un tamaño, la escultura final tiene 9 metros. Aquí tenemos a Sergio Castillo trabajando estas palomas, cada una de estas 50, en Taller de Boston, 1975. Pero también tenemos la suerte de tener acá una de esas palomas que fue la que componía la escultura final que tiene 9 metros en Boston. Sergio Castillo siempre hizo animales, como vamos a verlo en distintos momentos de esta exposición. Sin embargo, desde el principio hasta el final siempre hizo gallos. A él le gustaban los gallos porque eran orgullosos, eran elegantes, eran peleadores. Desde niño le atraía estos personajes en el campo, que tenía muchas gallinas, él mismo lo cuenta en un libro. Y lo hizo siempre, y usó materiales típicos del campo, por ejemplo, herraduras, teníamos las espuelas, etc. Y a él le encantaba. En esta exposición podemos encontrar diferentes gallos de distintos momentos, donde hay actitudes diferentes, actitudes encantadoras, actitudes de soberbia, porque los gallos son muy soberbios, muy orgullosos, y también peleadores. Los gallos son peleadores. Pero todos estos años que Sergio hizo gallos en distintos momentos, usando su material, el fierro, cuando viene el golpe militar, en 1973, Sergio estaba haciendo otra obra, una obra más tranquila, de formas abstractas. Era un momento que él estaba muy contento. Pero viene el golpe militar y se encierra en el taller. ¿Y qué es lo que hace? Peleas de gallo. Esa rabia, esa furia que le dio, volaban las balas, él las manifestó a través de la pelea de gallo. Las peleas de gallo fueron un periodo muy corto, incluso después se fue fuera de Chile, se fue a España, que veremos otras esculturas que se hicieron después, pero creo que en esta pieza nosotros vamos a encontrar esa actitud enojada, furiosa que tiene el gallo, pero que en el fondo es Sergio Castillo. Sergio Castillo ya está en el exilio, estamos hablando de la década de los 80, y aunque está bastante bien, está contento, sin embargo, siempre un exilio es una temporada que también tienes, entre otras cosas, peleas internas, adaptarte, sentir por qué estás ahí y por qué se te coarta la libertad de volver a tu país. Y coincidió en un momento que Sergio Castillo quiso volver a Chile en 1980 y se lo impidieron. Alcanzó a estar media hora en el aeropuerto y lo expulsaron. Llegó a España y ¿qué es lo que hizo? Una pelea de gallo. Su manera de expresarse era a través de estos animales
que en su momento fueron tan orgullosos y casi aristocráticos animales, en este momento hizo una pelea de gallo, pero curiosamente usando un material que estaba recién trabajando, que no lo había hecho en Chile, que es el bronce. Si vemos este gallo, es cierto que está enojado, están peleando, pero es menos agresivo que el que teníamos nosotros de 1973. Él no quedó muy contento que lo hayan echado de Chile. Su enojo también lo transmitió a través de una pelea de gallo. Pero aquí, vuelvo a repetir, está más tranquilo, orgulloso, está enojado, pero está orgulloso. Esta es una pieza muy especial que no tenemos muchas. Sergio Castillo haciendo directamente soldado una pelea de gallo. Aunque Sergio Castillo hizo siempre animales, y tenemos de la primera escultura que hizo en su vida hasta la última, el día que murió estaba trabajando en un animal, pájaro. En las esculturas reflejan muchos momentos. Esta escultura es de 1978. Estábamos en España, hay exilio, y aunque estábamos muy bien, si uno lo pone en contexto de que él podía trabajar su obra, sin embargo, el exilio también es como una cárcel, porque el no poder volver a tu país, el no poderte mover, en ese tiempo teníamos unos pasaportes que te limitaban para moverte. Él hizo esta escultura. Esta escultura la hizo en distintos tamaños y la idea que sentía, yo me imagino él, porque el artista muchas cosas, su obra no tiene traducción. Uno le hace las interpretaciones y él quería volar, esa desesperación por volar. Por eso hizo esta serie de pájaros, que esto sí es España, de fierro soldado. Ave Fénix. Como hemos dicho, Sergio Castillo, toda su obra es parte de su vida. Sean animales, sean abstractas, sean figurativas, eróticas, no importa. Siempre es parte de su vida, de su momento. Estamos hablando de 2009. Hay que pensar que Sergio Castillo se murió en 2010. ¿Qué es el ave fénix? Es renacer. Y él decía, yo tantas veces en mi vida tuve que renacer, por eso hizo muchos aves fénix. Y al final de su vida hizo muchos aves fénix, grandes, más chicos. Y lo interesante es la fuerza, porque estamos pensando que Sergio, después de hacer esta es una de las últimas esculturas que hizo Sergio Castillo antes de morir, que es un ave fénix. Eso es muy simbólico, renacer. Él decía, yo estoy enfermo, pero no importa, yo voy a renacer, yo voy a seguir viviendo y voy a seguir creando. Estando viviendo Sergio en España en 1979, hacía poco que José Donoso había publicado su novela El obsceno pájaro de la noche. José Donoso y Sergio Castillo eran amigos desde niños, tenían casi la misma edad y casualmente los dos estaban viviendo en España en ese año. Y Sergio Castillo, en homenaje a su amigo, le hizo esta escultura que se llama El obsceno pájaro de la noche. Es el simbolismo lo transmite a través de las formas, en fin, esta cosa entre pájaro y mujer. Curiosamente esta escultura está de gran tamaño en la Universidad de Talca, en el Parque de las Esculturas, que es un parque muy interesante, y esta escultura, que tiene más de 6 metros, está en el Parque de las Esculturas, donde esta gran universidad también hace muchos homenajes a José Donoso, o sea, como que coinciden, aunque esta obra fue hecha en España hace tantos años, ha llegado a Chile y a Talca, donde está el origen de Pepe Donoso también.
De todos los animales y aves que hizo Sergio, quizás el más significativo, que más representaba a Sergio Castillo era el toro. No nos olvidemos que Sergio Castillo era tauro. Él siempre, desde pequeño, desde muy niño, él se crió en el campo, admiraba a los toros, le gustaba mucho. Tenía entre fascinación y miedo, había algo que de verdad lo sintió hasta el día que murió. El primer toro que hizo Sergio Castillo fue en 1956, es un toro de mármol, que Sergio Castillo era alumno libre, vespertino, tenía que trabajar durante el día, y se compró un mármol negro, belga, grande, y nunca había tallado, nunca había tocado un martillo ni un cincel, y Sergio Castillo quiso ser un toro. Como anécdota, la persona que le enseñó a tomar el martillo y el cincel fue Matías Vial, que era compañero, no era su profesor. Bueno, y Sergio hizo este toro, y es un toro muy asustado, que ustedes van a ver ahí, que está recogido, y Sergio decía, siempre contaba, ese toro está asustado porque era yo. Yo estaba asustado que cuando estaba trabajando, el mármol se iba a romper, iba a estallar en 1000 pedazos. Y no pasó eso, y el resultado es un maravilloso toro que está en el Museo de Arte el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, acá en Santiago. También siguió en su mente los toros, le siguieron gustando porque parece que la influencia en el campo, tantos años viendo toros, lo tenían inquieto. Él, después de la escultura de mármol, en 1958, que sería el año siguiente, en 1958 hace este toro de fierro, que es unas planchas de fierro que lo oxidó, es un fierro delgado, pero tiene fuerza. Hay algo dentro de esa abstracción, hay una línea que sale, ese toro que está embistiendo, que está enojado. Después, sucesivamente, fueron haciendo a través de la vida muchos toros. Por ejemplo, tenemos este búfalo que es de 1960, que está hecho ya más grande, él sabe ya soldar un poco más el acero, lo hace pedazos que va soldando y va dando esta forma. Pero nosotros tenemos un pañuelo. Sergio está en 1960 viviendo en París. Como anécdota, todos los artistas estaban muy pobres y hacían pañuelos, pintaban pañuelos para vender. Y gracias a la vida, porque todos esos pañuelos se vendieron, excepto uno que llegó a Chile, quedó guardado y está en poder nuestro ahora, que es un pañuelo que, si ustedes lo ven, están todos los dibujos de los toros que hizo a futuro, toros o búfalos. Así que ese pañuelo es como, no sé, el nacimiento de tantas esculturas que hizo hasta el día que murió en 2010, que fue de las últimas esculturas que hizo. Tenemos toros hechos en Chile. Él mismo decía, el toro chileno es un poco más bueno, no es agresivo, es un toro doméstico. Cuando llegó a España, estando en el exilio, vivía en El Escorial, en un pueblo que se llama El Escorial, y al lado tenía un campo de toros. Los Pérez Taberneros, que me acuerdo que era la empresa que tenía estos toros, y nosotros íbamos mucho, a él lo invitaba mucho y le fascinaba, pero estos eran toros de lidia, que no es el toro chileno, que es ese toro que pelea, que desde que lo forman, porque estos toros mezclan uno con otro y hacen estos toros tremendos, pero es el minotauro también, hay muchas cosas que están, el machismo, el macho, el tauro, en fin, está todo en este toro español, más que el toro chileno. Y estando en España hizo estos toros, como tenemos aquí, yo tengo al lado mío, que están soldados. Yo quiero decir que todos estos toros fueron hechos uno a uno, con piezas soldadas, martilladas,
y a pesar de todo eso salió tanta fuerza. Hizo muchos, desde pequeñitos, incluso algunos que son los que fueron antes de esto, que son los pequeñitos, que son las maquetas, por decirlo de alguna manera. Y tenemos, después que termina el 2008, haciendo este gran toro, que él mismo decía, eso soy yo. Ese toro está enojado, está embistiendo, está enojado, pero sabe que va a vivir, como los toros de Lidia, sí, por lo menos la voy a pelear hasta el final. Bueno, él decía, ese toro soy yo, que estoy enfermo, pero voy a luchar, soy peleador, voy a luchar. Sergio Castillo siempre decía, el taller son las manos del artista. ¿Qué significa eso? Que el taller es el lugar donde de verdad se crea la obra. La obra terminada es resultado del trabajo que se hizo en un taller. Ahora, esa parte tan importante de la creatividad tiene que estar con materiales, por ejemplo, en este caso, el fierro que Sergio Castillo usaba tanto. Para trabajar el fierro, él tenía fraguas, tenía martillos, tenía muchos elementos que tenemos presentes. Y eso es tan importante porque él decía, yo entro al taller y el material me indica lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, contaba, yo veo una espuela y me dan deseo de hacer un gallo. Veo un fierro curvo y quiero hacer un toro. Veo varillas en el suelo, entre medio de todo esto, y a lo mejor me sale una escultura abstracta. Aquí tenemos parte de esculturas que Sergio Castillo no alcanzó a terminar, que son estas formas curvas que él trabajó en tantas esculturas. Aquí tenemos un ejemplo que es muy interesante, cuando uno habla de que a través del fierro tú puedes hacer formas, no solamente abstractas, sino también figurativas. Y tenemos estas manos de una escultura que no se alcanzó a terminar, donde podemos ver la huella de la soldadura, del martillo. Antes de hacer esas grandes, hizo estas que están terminadas, que ustedes ven que son manos que tienen vida. A mi espalda tenemos Sergio Castillo trabajando esas manos. Pero todo lo que nosotros vemos es el taller, siempre el taller. Como dijo Francisco Gacitúa en un momento, te he visto moverte por el mundo con toneladas de fierros en tu espalda haciendo talleres. Y efectivamente, Sergio Castillo, el lugar que llegaba, país donde llegaba, armaba un taller. A veces la vida le hacía que tenía 3 talleres. Una vez tenía un taller en España, uno en Estados Unidos y uno en Chile. ¿Qué significa eso? Que su vida estaba condicionada al taller, porque ahí también era feliz. Y todos los artistas, todos, no solamente Sergio Castillo, su creatividad, la parte más importante, está hecha en el taller. Toda la obra que tenemos, que nos rodea, fue hecha en el taller. Ese es el legado que nos dejó Sergio Castillo, gracias al taller. Sergio Castillo fue profesor en 3 universidades, en la Universidad de Berkeley, en California, Estados Unidos, la Universidad de Boston, en Boston, Estados Unidos, y la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Los estudiantes siempre le decían, es tan difícil y tan caro hacer escultura. Por eso les daba susto seguir la carrera de escultura. Y Sergio le decía, no, la escultura no te lo indica un material, te lo indica lo que tú quieres hacer con un material. Y Sergio Castillo fue el primer escultor en Chile que trabajó el reciclaje. Como tenemos acá, que estos son unos tubos de acero inoxidable que estaban botados, que incluso se los regalaron porque iban a una nueva fundición, y Sergio los recogió, y estos son
trozos de bronce, también recogidos, son bolas de bronce, rodamientos, en fin, todo este material es recogido. Esto no es un material fundido, esto está recogido del suelo al taller. Hizo este ajedrez para demostrarle a unos jóvenes que tú con material recogido puedes hacer algo que es bonito, que es interesante, que es limpio. O sea, vuelvo a la palabra taller. Lo importante es que tú todo lo que puedes hacer en el taller. ¿Y por qué el ajedrez? También porque no es una razón cualquiera. Sergio Castillo le gustaba mucho el ajedrez. Era gran jugador y hizo muchos ajedrezes. Pero esta es una pieza muy interesante que además de mostrar que en el taller y con material recogido tú puedes hacer lo que tú quieras.